Hola, para cerrar entonces este curso vamos a tener la cuarta clase donde vamos a hablar de uno de los instrumentos financieros más importante, más relevante de los últimos 20, 30 años, que son los ETFs. Y ETFs como tal lo que significa es Exchange Traded Fund. Entonces son fondos que operan en bolsa como tal. Y ya vamos a ver, digamos, la diferencia que puede existir entre los ETFs y los diferentes, por ejemplo, los fondos mutuos son un poco diferentes. Pero me parece una excelente forma de terminar esto porque, de nuevo, esto es como de las cosas necesarias que necesitas para empezar a invertir, empezar a manejar tu portafolio y entender entonces cómo funcionan estos mercados. Em, Básicamente, y la clase pasada había dicho de 80-20, que la frase de Warren Buffett realmente es, le decía, mi consejo para el fiduciario es decir, la persona que le va a le va a manejar la plata a la esposa en el momento en que él ya no esté, es ponga el 10% en bonos gubernamentales y el 90% en un fondo indexado del S&P 500 de muy bajo costo. Eso básicamente es un ETF. Entonces le está diciendo, realmente no trate de escoger acciones para mi esposa, etcétera, o diciéndole a la esposa, no trate de escoger acciones, simplemente diversifíquese por medio de ETFs. Entonces, una buena forma de empezar para decir, queremos ver qué es un ETF y qué es lo que los ha hecho tan atractivo y el crecimiento que han tenido. Entender un poco esa industria de los ETFs, quiénes son los que lideran, quiénes son los pesos pesados y hablar un poquito sobre qué está pasando hoy en día y cómo ha evolucionado entonces esa industria de ETFs como tal. Pero un ETF, empecemos, pues básicamente es como una canasta toda junta. Entonces, cuando hablamos típicamente de los ETFs, los pasivos, que es como empezó todo este cuento de ETFs, buscan seguir un índice. Entonces, el caso más típico es el índice del S&P 500. El S&P 500 es el índice que sigue las 500 acciones más grandes de empresas más grandes que operan en bolsa en Estados Unidos. Eh, entonces, si yo quisiera replicar el índice, pues una de las cosas que puedo hacer es entrar a comprar esas 500 acciones en sus respectivos porcentajes. Ahora, esos porcentajes van cambiando porque a medida que el precio va cambiando, esos porcentajes van cambiando. Entonces, yo básicamente todos los días tendría que estar haciendo este ejercicio de comprar esas 500 acciones en sus respectivos porcentajes. A diferencia de eso, lo que hoy en día puedo hacer es comprar un ETF que siga el S&P 500 y lo que estoy comprando es la canasta entera que contiene ya esas 500 acciones. Eh, Antes lo que hacía era comprar un fondo mutuo y ese fondo mutuo, pero eso es un fondo privado. Ese no es un fondo que opera en bolsa y ese fondo mutuo lo que tenía era un administrador del portafolio, un gestor del portafolio, que cuando lo que hacía era seguir un índice, pues estaba haciendo este ejercicio de comprar las 500 acciones. Hoy en día ese fondo opera directamente en bolsa y ese es el ETF. Y esos que son pasivos que siguen índices, pues realmente están automatizados, esos ya son algoritmos. Pero el tema es que cuando yo voy y compro, esto estoy haciendo una sola operación, no estoy comprando las 500 acciones. Em, entonces, por eso se ha vuelto y se volvió una herramienta tan importante. Es una forma fácil, rápida de diversificar, de tener acceso al mercado, de tener acceso a esa exposición de acciones directamente sin tener que yo estar gestionando entonces 500 acciones, por ejemplo, si el caso es del S&P 500, si eso fuera lo que quisiera. Em, Dentro de esos ETFs existen entonces los puramente pasivos, que es como de nuevo empezó todo este cuento y es los más grandes, aunque porcentualmente pues han venido disminuyendo inicialmente, digamos en el 2010, esto estamos hablando hace 30 años, ¿no? Los primeros definitivamente seguían el S&P 500, pero en el 2010 ya los pasivos eran el 67% del total de los fondos. Hoy en día ya eso ha bajado y más o menos el 60% son constituidos por fondos pasivos. Ahora, estos fondos pasivos no siguen solamente el S&P 500, también van a seguir otro tipo de índices como de pronto el Nasdaq 100,
De pronto siguen índices, entonces, por ejemplo, de otras geografías, de otras regiones, como por ejemplo en Inglaterra, entonces está el FTSE 100, el FTSE 100, em, o podemos estar hablando del Nikkei, que es el índice que sigue acciones entonces en Japón. Pero también pueden seguir índices que no necesariamente sean de acciones, índices de bonos, por ejemplo. Hay un índice muy famoso de JP Morgan de bonos de mercados emergentes. Entonces, hay ETFs que siguen ese índice. Luego están ETFs también que se han venido creciendo, que se han puesto un poco más dominantes, que son aquellos que son activos. Siguen siendo un porcentaje muy pequeño, 4%, pero es que antes, la verdad, eran menos del 1%. Eh, y básicamente estos fondos activos es lo que antes era mutual funds, ¿sí? Fondos mutuos, donde hay un gestor de portafolio, ese gestor de portafolio de alguna forma está tomando decisiones porque cree que le puede ganar al mercado. La diferencia entre ese fondo mutuo y entonces un ETF es que el ETF opera en bolsa. Pero ya son activos, es decir, tienen gente que está buscando ganarle al mercado. Como hablaba en la clase anterior, hay bastante investigación académica que dice que eso es muy poco probable. La gran mayoría de personas o administradores activos de portafolios no le ganan al mercado. Todo lo contrario, dado las comisiones que cobran, dadas las ineficiencias, etcétera, al contrario, pierden con el mercado. Em, es un tema muy sensible porque precisamente muchos de estos administradores de portafolio pues es su trabajo y básicamente es decir, la verdad tu trabajo no es tan valioso porque pues es mejor estar en un ETF que es mucho menos costoso y puedo replicar el mercado que típicamente le va mejor que a usted. Eh, pero bueno, ese es otro argumento para otro día. Y luego existen otros ETFs también, que son ETFs temáticos y de Smart Beta. Básicamente, estos son un híbridos entre los pasivos y los activos, porque no son totalmente pasivos. Por ejemplo, un ETF temático tiene algún tipo de tema y lo que busca es diversificar, pero solamente dentro de ese tema. No sigue un índice como tal, sino que sigue cierta temática. Por ejemplo, entonces vamos a tener una temática de acciones en Latinoamérica. Entonces, busca aquellas acciones más grandes que efectivamente que sean públicas y que operen en Latinoamérica y busca seguirlas. Y el Smart Beta también busca hacer, digamos, algunas estrategias que de alguna forma son un poco más automatizadas, por decirlo así, pero pues busca ganarle al mercado también de alguna forma. Eh, pero no, de lejos los principales han sido los pasivos y el crecimiento principal ha sido de los pasivos. Esto es típicamente un ETF. Entonces, la línea negra, que se ven todas las líneas juntas precisamente, ya les digo por qué, pero la línea negra es el SP 500. Y luego los otros cuatro son cuatro ETFs que siguen el SP 500. Y precisamente pues están casi que encima del SP 500 porque hacen una muy buena labor en seguirlo. Entonces, ¿cómo hago yo para tener exposición al SP 500? De nuevo, puedo salir a comprar 500 acciones. Probablemente el costo de estar haciendo eso, la energía, la dificultad, la complejidad, es complicado. O puedo comprar uno de estos ETFs y efectivamente tengo esa exposición al SP 500. Y esto muestra de nuevo, pues, por qué han sido tan exitosos los ETFs. Porque hay cuatro ETFs que siguen el SP 500. Bueno, cada uno de esos también depende de los diferentes asset managers, que ya vamos a hablar de eso. Pero antes de eso, entonces, dos cosas típicas que tengo que entender de los ETFs, sobre todo dentro de los pasivos, es, número uno, el expense ratio, ¿sí? Y es básicamente todos los costos asociados a la administración o operación de un fondo. Eh, Típicamente, entonces, eso hace que me vaya a desviar del índice. Si el costo precisamente es muy grande, pues voy a tener peores retornos que los que tiene el índice pasivamente. Gran parte precisamente por lo cual los costos de estos ETFs son muy bajos. Pues son dos. La primera es porque todo esto está bastante automatizado.
Yo realmente no necesito un equipo de personas que me esté diciendo cómo debo invertir si yo lo único que estoy haciendo es siguiendo el SP500. O sea, ya se conoce cuál es el SP500, ya todo eso realmente está automatizado. Esos son robots que simplemente salen y ejecutan. Entonces es bastante, bastante barato poder administrar y gestionar un fondo de estos. Y lo segundo es la escala, porque entonces, como son fondos que son tan grandes ya, que manejan trillones de dólares, pues el costo de administración de nuevo de un fondo de estos es muy bajo cuando nos lo dividimos entre una cantidad de personas impresionante, eh, versus que si fuera yo solo. Entonces, ese es un punto que es supremamente importante. Ese expense ratio, de nuevo, estamos hablando que típicamente en muchos de estos fondos es menos del 0,1%, cuando típicamente entonces en fondos mutuos muchos de los administradores de fondos te están cobrando un 1%, esto es menos de un 10% de lo que cobran típicamente administradores de fondos, y eso estamos hablando en Estados Unidos. En algunos países, ciertamente en Latinoamérica, hay fondos que te están cobrando el 2%, algunos hasta el 3%. O sea, estamos hablando que esto es un treintavo de lo que, de lo que te pueden cobrar entonces en algunos de estos fondos latinoamericanos sin tener necesariamente unos mejores resultados. Y el segundo tema que es importante pues para entender sobre los ETFs es el tracking error, y de nuevo esto sí es específicamente para los pasivos, y es qué tanto es la diferencia entre el resultado real del fondo y el índice que está siguiendo. Entonces, en el caso de estos fondos, por ejemplo, el tracking error es muy, muy, muy bajito, ¿no? Y es qué tan factible efectivamente que el administrador esté pegándole al índice. Y tienes que estar muy pendiente de eso porque pues, si no le está pegando quiere decir que no está haciendo buen trabajo de ser pasivo. Y entonces esas son las dos cosas que debes estar haciendo. Ahora, no es la única. Entonces hablábamos, por ejemplo, de, aquí hay, perdón, estos índices, estos ETFs que siguen al mismo índice del SP500. Eh, y entonces, ¿cuál debería escoger? Por ejemplo, el SPY es Spiders, básicamente esa es la marca de ETFs de State Street, que es de los que empezó. Este IBB es de iShares, esa es la marca de ETFs de BlackRock, que BlackRock es el administrador más grande del mundo. Vanguard, VOO, es el ETF que sigue el SP500 de Vanguard, que también es supremamente conocido, sobre todo por índices de por fondos de muy bajo costo. ¿Cuál de esos debería escoger? Y efectivamente, digamos, una de las cosas es el expense ratio que tanto cobran. Muchos de esos son muy parecidos. Los de Vanguard típicamente son un poquito más baratos. Definitivamente el tracking error es otra de las cosas que debería escoger. ¿Le estoy pegando o no? Como vimos, todos estos le pegan bastante al SP500. Pero el otro tema también es, de alguna forma, entonces, qué tan fácil es operar cada uno de estos índices, ¿no? Cada uno de estos ETFs como tal. Entonces, ¿cuál es la liquidez que tienen estos ETFs? Típicamente, por ejemplo, entonces, el VOO, que es el de Vanguard, es un poquito menos costoso que el SPY, que es el de State Street, pero mucha gente todavía prefiere operar el Spider porque fue de los primeros que empezó, de los primeros ETFs que opera el el S&P 500. Y entonces la liquidez es significativamente mayor. El volumen de operación de Spider es significativamente mayor. Y eso quiere decir que el costo de operación, no el costo de gestión del ETF, sino el costo de operación, termina siendo significativamente menor. Aquí tenemos algunos de los otros ETFs pues bastante grandes que ya pues no solamente reflejan de nuevo el SP500, sino algunas otras cosas como por ejemplo el BTI, que ya es mucho más general, no solamente 500 acciones, el QQQ que sigue el Nasdaq 100. Luego tienes algunos de bonos, algunos internacionales. Hoy en día la verdad esto está bastante diversificado y ahorita hablamos un poco más de eso. Pero de nuevo, como les vengo diciendo, estos ETFs son supremamente atractivos y han crecido muchísimo, en gran parte porque me proveen diversificación de una forma muy sencilla, muy fáciles. em, es muy, muy fácil de negociar, la liquidez es inmensa, entonces yo tengo acceso a mi capital en el momento que quisiera. Es totalmente transparente, no hay básicamente
gestor de portafolio que está tomando decisiones, que yo no sé qué decisiones tomó, que quién sabe si sí le va a ganar al mercado, que puede tener conflictos de interés, como pasa muchísimo en este tipo de negocios, etcétera, que los costos de operar esto, sobre todo cuando son pasivos, son muy bajos y entre más grande el ETF, como muchos de estos son inmensos, la verdad los costos a nivel personal son chiquiticos. Entonces hay muchísimas razones por las cuales esto es atractivo y la razón por la cual esto ha crecido de la forma como ha crecido. Dentro de los principales, entonces, gestores, administradores de estos ETFs, estamos hablando de BlackRock, de nuevo es el más grande. El que empezó fue principalmente State Street, y de nuevo, y State Street sobre todo su marca es Spiders, y la más conocida es el SPY SPY, que ese básicamente es el que sigue el SP 500 y es de los primeros que empezó. Pero sin embargo hay dos administradores que son más grandes que State Street, que son BlackRock, que es el más grande del mundo, y luego tienes a Vanguard, que también ha crecido impresionantemente porque son fondos de muy bajo costo. Otro de los que nosotros también utilizamos es Invesco, y bueno, y Charles Schwab también, digamos, como para poner un quinto ahí, aunque nosotros no necesariamente lo utilizamos. Em, entonces, uno de los temas como para finalizar este tema de ETFs que me gustaría conversar un poco es, pues este tema de diversificación que inicialmente es lo que hace crecer muchísimo a los ETFs. Es algo que de alguna forma ya, no es que no sea cierta, pero por lo menos digamos es menos cierta, ¿no? ¿Y qué es lo que viene pasando? Lo que viene pasando es que la concentración de algunas pocas acciones en algunos de estos índices es muy grande. Y entonces, más que la diversificación no sea cierta, es qué tanto representa el mercado cada uno de estos índices. Entonces, por ejemplo, estamos hablando que los 10 principales, las 10 empresas más grandes que hacen parte del SP 500 representan casi que el 40% de ese índice y entonces de un fondo que siga el índice también. Em, y más del 50% del índice del Nasdaq, las 10 empresas principales. Hablamos de, y se conoce y se habla bastante ya de las siete magníficas que son Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Meta y Tesla. Y estas empresas representan más del 30%, ya siete acciones, representan más del 30% del valor del SP 500 porque cada vez son más grandes. Y eso que esto es, pues va variando con el tiempo, etcétera. Eh, y efectivamente, como ha venido variando con el tiempo, aquí en esta gráfica se ve, esta es esa concentración que estamos en los niveles más altos en los últimos 100 años de concentración donde unas pocas empresas son las que más peso tienen en estos índices. Entonces, realmente cuando estás invirtiendo en estos índices, o cuando estás invirtiendo en estos ETFs que siguen los índices, eh, hoy en día tienes menos diversificación que lo que hubieras tenido invirtiendo en estos mismos índices entonces hace 10 años y etcétera. Y de alguna forma, digamos, hay gente que le gusta hablar sobre esto está correlacionado con cuando ocurren burbujas y luego entonces se revientan, entonces ¿será que estamos en una super burbuja en este momento? Ese es otro tema, hay una clase también específica que vamos a hablar sobre burbujas y cómo tratarlas y qué debes hacer cuando haya un potencial de burbuja en un mercado. Pero en este caso mi punto es, realmente si tu objetivo es diversificar, y como hablábamos en la clase pasada, si realmente yo creo que para la gran mayoría de nosotros nuestro objetivo es diversificar. Eh, Nuestro objetivo es no estar concentrado y máximo tener un porcentaje pequeño del portafolio donde queremos cierta concentración de acuerdo a lo que sabemos, a lo que conocemos, con lo que nos sentimos muy tranquilos, pero en el resto es diversificar y cómo hacer para diversificar bien. Entonces, lo que sí es interesante es que el universo de ETFs ya ha crecido tanto que inicialmente estaba muy concentrado en seguir el SP 500, luego de pronto seguir el Nasdaq 100 y luego de pronto seguir algunos otros índices de acciones. Este es de alguna forma una gráfica sobre todos los tipos de activos y geografías que siguen ya los ETFs. Entonces estamos hablando que de equities, ¿sí? De acciones, no solamente estamos hablando de acciones de alta capitalización, sino de todo tipo de capitalizaciones y de baja capitalización. Entonces ya hay ETFs que siguen índices de acciones pequeñas.
Eso te permite entonces tener diversificación y tener exposición a ese tipo de acciones. Acciones que pagan dividendos. Estamos hablando de acciones también que tengan exposición a propiedad raíz, exclusivamente a tecnología, financieras, al sector de la salud. Entonces tienes ya índices y entonces ETFs que siguen las diferentes industrias, que siguen también diferentes bonos, no solamente del gobierno, sino bonos corporativos, acciones que siguen, perdón, índices ETFs que siguen mercados emergentes, que siguen todas las diferentes regiones en general en el mundo. Entonces, es un universo ya bastante grande donde realmente la pregunta que se vuelve aquí es, bueno, pero ¿cuál es tu mercado? ¿Sí? Porque la diversificación la vas a poder tener siguiendo estos ETFs. El tema aquí es, ¿cuál es tu mercado? Y ahí es donde de nuevo el tema de, bueno, el SP 500 considerado con el mercado, he tenido esta conversación varias veces. Muchas personas de nuevo simplemente les enseñaron eso, el mercado es el SP 500, entonces ese es el mercado y se acabó. Pero la conversación es un poco más profunda porque si yo soy, por ejemplo, una persona que estuviera viviendo en Inglaterra, pues de pronto me interesa y mi mercado es más es el FTSE 100, que es el índice de acciones y de empresas que operan en Inglaterra, que el SP 500 que está muy sesgado hacia Estados Unidos. Em, si yo soy una persona que, por ejemplo, me voy a retirar, entonces en un país como México o como Colombia, donde no solamente la exposición es diferente, sino que la moneda es diferente. eh, entonces debería tener, para mí mi mercado de alguna forma también se debería definir como no solamente empresas que estén en estas regiones, sino también entonces bonos, renta fija y otro tipo de activos que también estén y que hagan sentido dentro de esta región. Eh, entonces creo que esa es parte de lo importante y yo creo que para terminar esto, contarles que realmente el ejercicio de diversificación más que todo es escoger cuál es el nivel de riesgo que quiero tener en todo esto. ¿Sí? Entonces quiero tener un nivel de riesgo alto, quiero tener un nivel de riesgo bajo, medio, etcétera, etcétera. Pero una vez escojo ese nivel de riesgo, realmente yo quiero, al tratar de estar diversificado, quiero tener exposición lo más diversificada posible dentro de los activos que tengan que ver con ese nivel de riesgo y geografías que me permitan tener todavía dentro de ese nivel de riesgo. Y eso es efectivamente lo que hacemos nosotros. Lo que hacemos es escoger y tener la mayor cantidad de ETFs que efectivamente representen todo tipo de activos, todos tipos de geografías, porque mal haríamos en simplemente coger y decir, para una persona que vive en México, decirle, no, pues vamos a invertirle el 90% en el SP 500, como por ejemplo entonces Warren Buffett dijo. Eso es verdad, pero porque Warren Buffett vive en Estados Unidos. Eh, y su esposa pues vive en Estados Unidos y demás. Entonces, para Warren Buffett, el SP 500, además Warren Buffett, pues efectivamente cuando dijo esto y cuando en toda su carrera profesional él viene creciendo desde los 50, 60, 70, el SP 500 era el epítome del mercado. Eh, pero eso no es lo mismo para Warren Buffett que lo que es para una persona que viva en México, que viva en Colombia, que viva en Chile, que viva en Perú. Entonces, lo que buscamos es, ok, ¿cómo hacemos para que esa persona, por ejemplo, un riesgo como el SP 500 es típicamente un riesgo 8 de 10, no es lo más riesgoso porque tiene algo de tecnología, pero no es solamente tecnología, no tiene mercados emergentes, etcétera. Entonces, es más o menos un riesgo 8 de 10. Si una persona quiere invertir a un riesgo 8, ¿cómo utilizamos estos ETFs para mantener ese riesgo, pero que no esté metido necesariamente todo en el SP 500? Y lo que buscas es mayores conceptos de diversificación. Em, entonces, lo que es supremamente importante es que hoy en día se puede realmente llegar a eso. Se puede optimizar para buscar esa exposición que quieras en un portafolio y lo puedes hacer por medio de ETFs, de una forma costosa, de una forma que puedes acceder a todo tipo de instrumentos de exposiciones y en todas las diferentes geografías. Ahora, eso es verdad, ¿por qué? Porque operan, pero operan en bolsa de Estados Unidos. Lograr tener esa diversificación en bolsas locales es un imposible, no pasa, no existe. No solamente no operan localmente, sino algunas de estas bolsas locales
la liquidez no es muy grande, ni siquiera para los ETFs que siguen siquiera el SP 500. Entonces, hay que pensar en eso de cómo se viene migrando mucho del capital de inversión hacia este concepto de ETFs. Ya hablamos del por qué, que es lo positivo. Es algo que es totalmente recomendable para todos nosotros que estamos invirtiendo. Así que hay que buscar la forma de cómo hacerlo, de hacerlo de una forma que sea eficiente y que efectivamente te dé la exposición que estás buscando. Em, con eso terminamos entonces nuestro primer curso. Para seguir al siguiente curso, entonces, acuérdate que si estás en el app de Academy de nosotros, vete a la biblioteca y ahí vas a poder entonces acceder al siguiente curso, que vamos a estar hablando también de conceptos supremamente interesantes entonces en ese siguiente curso. Em, Secretos de los inversionistas más exitosos. Hablaremos más de Warren Buffett, definitivamente, pero ¿qué hacen esos inversionistas más exitosos realmente para ser exitosos? Así que te espero entonces en ese siguiente curso.